Ok, nuevamente con todos tenemos ahora el capítulo 7 del Evangelio de Lucas y vamos a compartirlo. Este capítulo tiene mucho que ver con sanidades y vamos a ver cómo la sanidad, cuánto depende de la fe, cuánto depende de las obras y cuánto depende de la voluntad de Dios. ¿Sí? Ok, vamos comenzando. Después que hubo terminado todas sus palabras, estaba en el capítulo anterior, al pueblo que le oía, después de haber terminado las palabras al pueblo que le oía, eso es interesante porque Dios habla siempre, ¿no? Pero cuando alguien está escuchándole, habla y te muestra cosas que obviamente no te va a mostrar si no estás escuchando, que es una actitud, ¿no? El versículo de oír la palabra en realidad es oírla y hacerla. Esa es la palabra con que se traduce oír la palabra en la Biblia, ¿eh? ¿Qué hizo? Terminó y entró en Capernaum. Él estaba fuera de la ciudad de Capernaum para poder enseñar, porque tenía mucho más espacio. Pues Capernaum es una aldea, no que había mucho espacio y la multitud molestaba a la ciudad, obviamente. Entonces, estaban afuera. Entró a Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. O sea, el centurión es el jefe de una centena de soldados, tenía un siervo, estaba muy enfermo a punto de morir. ¿Okay? El centurión lo quería mucho. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ojo que en las otras versiones lo que hace no es rogar que venga, sino que ore por su siervo. Ojo, ¿eh? En esta versión lo cuento un poquito diferente. Vamos a explicar por qué. Y ellos, los judíos ancianos significa respetables, mayores, ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, o sea, con ganas, con todo su corazón, diciéndole, este centurión es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ok, entonces este centurión, como romano, la mayor parte de los romanos despreciaban pues a los pueblos que invadían, a los pueblos que habían conquistado, eran menores que ellos. Pero este no, este apreciaba a los judíos y le había construido una sinagoga, un lugar de reunión. O sea, era alguien que estaba muy interesado en la palabra de Dios, en Dios, y estaba favoreciendo al pueblo judío. Entonces, este es digno. ¿Y por qué le dices digno? Porque para los judíos, todo el que no era judío no era digno, era un segunda, tercera categoría, no valía como un judío. Pero como este sí estaba haciendo cosas por los judíos en amor a Dios, entonces este es digno. Ahora, ¿es digno para recibir sanidad? ¿O es digno por tal? No, esa es la opinión de los judíos, porque los judíos lo veían así. Jesús cuando fue a la samaritana, que estuvo en el pozo, bueno, vamos a leerlo de nuevo cuando lleguemos a Juan, la samaritana estaba en pecado. Los samaritanos eran lo más bajo del mundo para los judíos, más bajo que los romanos inclusive. Y Jesús en ningún momento le preguntó o dijo, ¿eres digna? No, para nada. O sea, ojo, esto si es digno no es palabra de Dios en el sentido, sino era como los judíos lo veían, ¿ok? Es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Versículo 6. Y Jesús fue con ellos. ¿Con quién? Con los judíos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no le dijo maestro, no le dijo rabí, le dijo Señor. Acá la palabra Señor no es tomada como en ese momento. Señor es, tú eres mi jefe, tú eres mi Señor, tú eres el que manda, tú eres el que está por encima mío, con autoridad. Un maestro te puede enseñar, pero un Señor es tu Señor como si tú fueras su esclavo. ¿Eh? Le dijo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. En otra versión, no soy digno que entres en mi morada, en mi casa. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Miren, ¿eh? ¿Cuál es la actitud de este centurión? Había sido educado por los judíos, que era de segunda calidad y todo, y aceptaba que delante de Dios era eso. Para Dios no lo era así, pero esa era su actitud. Y lo que valía esa actitud es humildad. Señor, tú eres lo máximo, yo
como no soy digno, he mandado a alguien más para que me represente. Que no es como Dios quiere que lo hagamos, pero la actitud de este centurión es de humildad. Y esa es una actitud importantísima para pedir algo a Dios, ¿no? Entonces dice, 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Yo también estoy puesto bajo autoridad. Tú eres mi autoridad. Yo también estoy puesto bajo autoridad en el mundo. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Lo que está diciendo ahí es que cuando hay autoridad, viene la palabra. Y la palabra se obedece. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, o sea, girando hacia lo que estaban ahí, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. En los otros evangelios aumentan cosas, o sea, hay más datos. Por ejemplo, dicen, tu siervo ya está sano, ¿no? Anda ya, y vieron que en el momento que él lo dijo, es el momento que él se curó. Hay varios datos más de agregar en los otros evangelios. Pero el punto aquí es la claridad que tenía el centurión. Yo soy un hombre sujeto a autoridad. O sea, yo sé que cuando alguien que es mi autoridad me manda, yo tengo que obedecer. Y el que está bajo mi autoridad, yo le mando, él va a obedecer. Entonces, fíjense, si nosotros nos acercamos a Dios como diciendo, tú eres mi Señor, mi autoridad, y lo que me digas que haga, yo lo hago, yo lo obedezco, entonces estás actuando con fe. ¿Por qué decimos con fe? Porque Jesús dijo ahí, de estas palabras, 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a los que la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel halló tanta fe. ¿Cuál fe? De decirle la autoridad. Di tú la palabra y mi siervo será sano, dice en otras versiones. Di tú la palabra y mi siervo será sano. Entonces la fe era reconocer la autoridad, ¿sí?, de Dios sobre tu vida y sobre la vida de todo lo que es tuyo. Y ahí te dice, ni aún en Israel. Ojo, cuando habla de Israel, no está hablando del territorio de Israel. Israel está hablando del pueblo de Israel, ¿ya? Israel como territorio ya no existía. Estaba el pueblo de Israel, o sea, toda la gente que había sido llamada por Dios como descendiente de Abraham, como descendiente de Isaac, como descendiente de Jacob. Jacob, su nombre fue Israel. O sea, todos los que vienen de Jacob son el pueblo de Israel. Todos los que vienen de Abraham, no. Todos los que vienen de su hijo Isaac, no. Todos los que vienen de Jacob, ese pueblo de Israel. Y nosotros hemos sido injertados en ese pueblo. Pero en ese momento, dijo, hasta ahora, no ha habido nadie en todos los que me he encontrado que ha tenido más fe que este centurión. Y lo único que hizo el centurión es, tú eres Dios, tu palabra es ley. Y acá estoy. Y yo, segundo, no soy merecedor de todo lo que tú eres, que es humildad. Humildad y fe. Y declaró Jesús, no he visto fe más grande. Sabemos que hay otro pasaje más sobre eso, ¿no? Ok, Karen, pregunta. Sí, yo creo que vale la pena mencionar de que si bien tenía la actitud y todo, lo decía de corazón, o sea, no era de la boca para afuera, porque también muchos pueden o podemos decir de la boca para afuera, sí, Señor, tú puedes, yo te creo, pero no, de verdad era de corazón, no era solamente un speech. Claro, totalmente. Ahora, de acuerdo contigo, Karen, pero seguimos un poquito más ahí con lo que has dicho. Lo que él estaba diciendo es, todo el mundo lo llamaba a su casa para que pusiera manos sobre los enfermos y orara, porque como el poder sale de él, ¿no? Pero él le dijo, mira, tú ni siquiera tienes que entrar en tu casa, porque tu palabra es suficiente. O sea, tu autoridad va más allá de todo lo que podemos imaginar como seres humanos. Tu poder no tiene nada que ver con el mundo físico. O sea, su declaración fue gigantesca, gigantesca. Y tienes razón, la actitud es importante, pero lo declaró, nadie más había declarado algo así hasta ese momento, ¿no? Ok, seguimos. 11. Y aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín.
E iban con él muchos de sus discípulos, o sea, tenía muchos discípulos, aparte de los apóstoles. Y una gran multitud, o sea, lo seguían multitud de gente y discípulos. Discípulo es aquel que hace lo mismo que el maestro, está aprendiendo para hacer lo mismo que el maestro, ¿no es cierto? Predicar el evangelio, curar enfermos, sanar, ¿no? Leprosos, echar fuera demonios, exactamente lo que le enseñaba Jesús a todos ellos. Y les iba a orar, etc. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. O sea, era un entierro, todo el mundo iba ahí llorando, ¿no? Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. ¿Qué vino? Compasión. Otra característica que debe tener un ser hijo de Dios, como Jesús, es: veo dolor, veo sufrimiento, me compadezco. Ahora, Jesús vio a mucha gente enferma y oraba por ellos. Vio gente muriendo, pero no oró por muchos para sanidad, oró por 3, para resurrección. Por sanidad oró por miles, pero para resurrección oró por 3. Ahorita vamos a ver este y uno más. Entonces la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores, tranquila. Y acercándose tocó el ataúd, el féretro. En esa época no había ataúd, ¿ok? Lo envolvían en una camilla, lo ponían todo envuelto en unos lienzos. O sea, la palabra féretro es una traducción actual, no se usaban féretros en esa época. O sea, estaba como una camilla, una litera, digamos, ¿no? Tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. O sea, tocó y todo el mundo se paró. Y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Como le dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera. O sea, le dio una orden. A ti te digo, levántate. ¿Qué hizo Jesús? ¿Oró por él? No, le dio una orden. Una orden. Vamos a ver que en los 3 milagros de resurrección, Jesús no oró para un milagro, ordenó un milagro. Vamos a ver el trocito siguiente, ¿eh? A ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y se lo entregó a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Ok. Estamos entonces que cuando mucha gente dice: yo tengo que orar con todo mi corazón para que Dios sepa lo que necesito y me dé la respuesta a mi oración. Esta mujer estaba orando. Yo no creo que estuviera pidiendo por resurrección, pero sí devuelve a mi hijo, de repente lo estaba haciendo en su corazón. No lo sabemos, pero no lo proclamó ahí. ¿Era por sus obras? No, fue por compasión. Muchos de los milagros que Dios hace, a veces esperamos que la persona se convierta, cambie, no. Por compasión el Señor puede hacer milagros, y hace muchos milagros, solamente por compasión, pero también para otra cosa, para que la gente vea el poder de su poder de Dios, para poder que crean en Él, ¿no? Y Dios ha visitado a su pueblo, tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Entonces, estaba mostrando que Dios existía. Los milagros son para demostrar que Dios existe, que Dios es verdad. ¿Ok? Entonces, no, el muerto no pidió, la mujer no le pidió a Jesús, por compasión, Jesús lo hizo, ¿sí? Sin ningún mérito, no preguntó cuántas veces se había diezmado, cuántas veces había ido a las reuniones, iba a la sinagoga, no iba a la sinagoga, no preguntó nada, absolutamente. Pura compasión, ¿correcto? Ok. Seguimos. Este es otro punto. Los discípulos de Juan el Bautista, le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Eso es cuando Juan ya estaba en la cárcel, ¿ya? Aquí no dicen esa parte que está en la cárcel, pero en los otros evangelios sí. O sea, cuando Juan hace esto ya estaba encarcelado, ¿sí? Porque Jesús se comenzó a predicar después que Juan fue encarcelado. ¿Okay? Entonces llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir? O sea, estamos esperando, y me mandó Dios para preparar el camino. ¿Eres tú ese? ¿O esperaremos a otros? Y ¿eres tú o esperaremos a otros? Y a esa misma hora, Jesús no respondió. Pero en ese momento, ¿Jesús qué hizo? Sanó a muchos de enfermedades y plagas.
de espíritus malos, echó fuera demonios. Y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo recién, en ese momento Jesús le dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Ok, Jesús por si acaso estaba citando a Isaías, un pasaje de Isaías. Isaías hablaba de la venida del Cristo con esas señales, que esas señales iban a dar. Entonces Jesús lo que dijo es, no digo sí yo soy, sino confirmó con las señales lo que ya había sido profetizado por Isaías previamente. ¿Para qué? Interesante es esto. Porque Dios quiere que toda la palabra que Él ha dado, que es verdad, la gente sepa que es verdad, para que en la palabra encuentre las respuestas que tanto necesita. Entonces, Dios hace un milagro y se basa en lo que está escrito, como cuando lo tentaron a Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a Satanás? Cada tentación, escrito está, escrito está, escrito está, y respondió con un pasaje. Jesús está citando un pasaje, como repito acá. Y en el último pedazo sí no está. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. El asunto es, nosotros con nuestra mente analítica, con nuestro pasado religioso, cuando leemos la palabra, ahora nosotros, se nos pueden trabar ciertas cosas. No, esto no puede ser, esto no es de Dios. En esa época, como Jesús hablaba y se presentaba, chocaba mucho, porque las ideas rabínicas que se habían aumentado a la Torá hacía que esperaran un Mesías que no era el que estaba mencionado en la Torá, sino un Mesías diferente. Entonces fue un tropiezo. ¿Por qué? Porque estaban apoyados en literatura de hombres y no literatura de Dios. Y eso es lo que estaba pasando, ¿no? Karen estaba mencionando el milagro del ciego, en que los discípulos le preguntaron quién ha pecado, este o sus padres, para ser ciego. Y él dijo, no, para que la gloria de Dios sea manifestada en él. Pues vamos por lo mismo ahí con ese milagro, ¿no? Entonces Jesús sigue haciendo milagros. Y ahora dice, ¿cuántos? Dice, mira, 10, 20, no, dice, sanó a muchos de enfermedades, plagas, echar fuera demonios, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces, y está hablando de todos esos milagros, cojos, ciegos, leprosos, sordos, muertos, son resucitados. Ojo, tenemos solamente 3 registros de resurrección, o sea, escritos. Pero acá cuando dice que los muertos son resucitados, y en ese momento podría mencionar esos 2 nada más, o puede haber habido más, no lo sabemos, no están registrados. La mayor cantidad de milagros de Jesús, la gran cantidad, no están registrados. Por eso se mencionan como muchos nada más, pero no todos los milagros. Había miles de milagros comparados con lo que ha sido registrado en los evangelios, ¿no? Bueno, hasta ahí. Ahora, ojo, Juan, Dios le había dicho, al que vea que cae, se pone el Espíritu sobre él, ese es el que he enviado. O sea, Dios ya le había dado a Juan la señal, pero Juan, como también había creado por el ámbito judío, cuando vio a Jesús, ¿eres tú el que estamos esperando? En otras palabras, es, pucha, sí, recibí eso, pero ¿verdaderamente eres tú? Entonces Dios, Jesús, por medio de la palabra, o sea, de ese versículo, ese pasaje de Isaías, le mostró que él era. O sea, no solamente hizo milagros, sino le dijo de dónde viene eso. Entonces, para que él pudiera creer, basado en la palabra, no basado en alguien que dice algo, sino en la palabra, ¿sí? Ok. 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Empezó a hablar de Juan el Bautista. ¿Qué salisteis a ver al desierto? O sea, cuando buscaste a Juan, ¿qué estabas buscando? ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, algo que no valía nada. No. ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? O sea, a un hombre así muy importante, con una ropa importante. Y Jesús dijo, he aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Ustedes no se han ido a buscar eso. Eso no es lo que estaban buscando, porque no lo hubieran buscado ahí. ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un profeta? O sea, la gente estaba buscando al profeta. ¿Salisteis a ver un profeta? Usted está diciendo, miren qué están buscando. Si nosotros estamos buscando a Dios, ¿a quién estamos buscando? A nuestro Padre y a Jesús, ¿no es cierto?
Si queremos ver un mensaje que se nos acomode a todo, podemos ir a cualquier parte para que nos cuenten cuentos. O a una secta ahí que nos dice, mira, Dios te va a proteger de todo, no te vas a enfermar, porque quiero escuchar eso. No es lo que queremos escuchar con nuestra mente. Lo que queremos es escuchar lo que Dios nos tiene, que es la verdad. No lo que queremos que sea verdad. ¿Sí? ¿Ok? Y dijo de nuevo, ¿más qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, fuiste a ver un profeta. Y más que profeta. Este, Juan, es de quien está escrito. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, precediéndote, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan vino antes de que Jesús manifestara su ministerio. Comenzó el ministerio de Juan, empezó a predicar sobre arrepentimiento, sobre el bautismo de arrepentimiento, y después de eso, eso preparó el camino, porque la gente estaba esperando la llegada del Mesías, porque la profecía de cuando llegara el Mesías ya estaba cumplida, estaban esperando en cualquier momento que se manifestara, y Juan preparó el corazón para que mucha gente pudiera escuchar el mensaje y pudiera estar listo para el siguiente paso que venía, que eran los discípulos de Jesús y todo lo de la primera iglesia, ¿no? Entonces Juan estaba preparando el camino delante de ti. O sea, Juan estaba cumpliendo la profecía dada acerca de este mensajero especial antes de la venida de Cristo, ¿ok? Y ahora dice Jesús sobre Juan, os digo que entre los nacidos de mujer, o sea, cualquier hombre que haya nacido, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Jesús lo está poniendo encima de Daniel, encima de Isaías, encima de Jeremías, encima de Ezequiel, encima de Salomón, encima de David, encima de Samuel, encima de todos los profetas. Otra vez, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Está declarando bien marcado. Acuérdense que Juan el Bautista, cuando estaba en el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo y se movió cuando se acercó Jesús a él, en el vientre de María. Juan estaba en el vientre de su madre Elizabeth, Jesús en el vientre de su madre María, y cuando se acercaron las dos mujeres, el niño se llenó del Espíritu Santo y transmitió ese Espíritu Santo a su madre. Y la profecía era, que le habían dado era que el Espíritu Santo iba a estar en él, inclusive desde el útero, ¿no? Iba a andar con el Espíritu Santo. O sea, era el profeta. ¿Ok? Entonces no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Ahora continúo. Pero, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Ok. Juan, si bien sabía que el Mesías venía, nunca lo tomó en el sentido, ahora yo soy tu discípulo, ¿no? Es como que tiene que hacer otra cosa. Y él todavía no era salvo. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no había muerto. Jesús tiene que morir, resucitar, ¿no es cierto?, derramar su sangre, perdón los pecados, resurrección, y recién ahí podían entrar al reino de los cielos. O sea, el más pequeñito en el reino de los cielos, mayor es que Juan, como profeta. O sea, cada uno de nosotros, acordemos esto, ahora ya pertenecemos al reino de Dios. Y por más que nos sintamos poca cosa, con todos nuestros errores y debilidades, por tener a Jesús en nosotros, somos mayores que Juan el Bautista en ese momento. Obviamente él ya entró al reino de los cielos, estamos hablando de otra cosa. Pero en ese momento, siendo la persona con mayor llamamiento profético hasta ese momento, o sea, la persona más importante desde el punto de vista profético en toda la historia bíblica, hasta ese momento, obviamente, era menor que cualquiera de nosotros, porque ya entramos en el reino de Dios. No estoy menospreciando a Juan, por favor, para nada. Estoy más bien haciéndonos acordar a nosotros cómo nos ve Dios, aunque seamos pequeñitos, porque lo tenemos a Él, y a Dios nuestro Padre, somos mayores que el mayor profeta que haya habido en la tierra. Con esos ojos nos ve Dios. Por supuesto, metemos la pata y nos equivocamos, pero Dios nos ve con esos ojos. Seguimos en el 30, perdón, en el 29. Y todo el pueblo, y los publicanos eran los cobradores de impuestos, los pecadores terribles, cuando lo oyeron a a Jesús decir eso, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Ojo. Que dijeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. ¿Qué le estaba diciendo a Jesús? Este profeta está guiándolos al camino para llegar al Padre. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a hacerlo. Porque el plan de Dios era inicialmente el bautismo de Juan y luego que Jesús muriera sería el bautismo del Espíritu Santo.
Eso viene después, obviamente. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. O sea, los designios de Dios es, yo te amo, quiero que estés conmigo. Ese es mi plan, es lo que quiero. Pero como es voluntario, tú puedes rechazar los designios de Dios. Y al rechazarlos, tú vas a sufrir las consecuencias. ¿Cómo rechazaron en ese momento? No siendo bautizados por Juan. Ojo, no siendo bautizados por Juan, Juan estaba en la cárcel, está diciendo con el bautismo de Juan, el que es el versículo anterior, o sea, con lo que Juan había enseñado sobre arrepentimiento. Juan estaba enseñando sobre arrepentimiento. Jesús estaba enseñando arrepentimiento y el reino de Dios, que era a donde entramos nosotros cuando somos hijos de Dios, ¿correcto? 31. Entonces, viene esta comparación. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, ¿os tocamos flauta? No bailasteis. ¿Os endechamos? No llorasteis. Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un pobre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Ok, entendiendo esto fácil es, te podemos decir, oye, ese, ¿cómo se llama? Ese trago te va a arder el estómago. Cosa te va a dar tal consecuencia. Y no hacemos caso. Y le dice claramente, ustedes los fariseos, está hablando de los fariseos y a los publicanos, y a los quincea, a los intérpretes de la ley, a todos, porque había publicanos que no aceptaban a Dios, y había algunos que sí, había fariseos que aceptaban a Dios, otros que no lo aceptaban. O sea, no es exclusivo de ninguno. Dice, vino Juan, que dio una muestra de vestimenta de pieles, comía miel, no comía, no va vino. Este está un loco, está endemoniado. No come, no ve, este está loco. Y viene Jesús, que come y bebe, o sea, que es una persona del otro lado, pero normal, porque de hecho todo el mundo debe comer y beber. ¿Y qué le dice? Amigo de publicanos y de pecadores. O sea, cuando no quieres realmente lo que Dios tiene, vas a encontrarle a cualquier cosa rechazo. Vas a rechazar lo que sea, porque no quieres realmente la verdad. Entonces, cuando buscamos la verdad, decimos, Señor, ábrenos los ojos para poder ver. Porque si estamos esperando algo conforme a nuestros deseos, vamos a estar equivocados. Estamos esperando lo que tú has anunciado, ¿sí? Y lo que tú dices en tu palabra. Dice al final, más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Cómo justificada? Por todos sus hijos. La sabiduría en la palabra de Dios es justificada cuando vemos cómo ha funcionado en los hijos en diferentes cada uno. Cada circunstancia, por ejemplo, el bautismo de Juan acercó a algunos a Dios y la forma de ser de Jesús acercó a otros a Dios. Fíjense que Juan ya estaba en la cárcel, Jesús estaba manifestando todo su poder. Un grupo de los discípulos de Juan se fueron con Jesús y otros no, se quedaron con lo mismo que hacía Juan el Bautista. Se quedaron en un plano y no pasaron al siguiente. No que no tenían un corazón recto, pero no pudieron aceptar ir a donde les tocaba. Juan les dijo bien claro, oye, mira, esto está bautizando y más gente yendo con él. Aunque Jesús no bautizó a nadie, sino a sus discípulos. Y Juan Bautista dijo, es necesario que él crezca, que yo mengue. Y no se iban con él. O sea, se quedaron atados al pasado también. Entonces nosotros como cristianos tenemos que ver en qué nos quedamos atados. Por más que estemos cristianos, hemos cambiado, hemos ayudado, no nos quedemos atados a algo, sino sigamos rompiendo cualquier esclavitud que tengamos por ahí, cualquier atadura, para ir creciendo más y más en lo que el planes de Dios tiene para nosotros. ¿Ok? Seguimos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él. Por favor, ven a comer conmigo. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Ahora, la palabra sentarse a la mesa es una traducción actual. Se echó a la mesa, es porque los asientos no eran como estos ahorita acá, sino eran echarse. Entonces, iban en cierta posición para hacer eso, ¿no? ¿Ok? A ver, un momentito. Perdón, la pregunta es, la gente que no se siente merecedora como el fariseo, vamos a ver que este fariseo sí se sentía merecedor. Vamos a avanzar y vas a entender, este fariseo es diferente a otros. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa.
Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, mucha gente interpreta que era prostituta o algo, gente que dice que era María Magdalena, y acá tengo algo que decirles bien claro. En todas las menciones de María Magdalena en la Biblia, en ningún momento se menciona que ella era prostituta o había trabajado. No. Lo único que se menciona es que salieron 7 malos espíritus de ella. Y cuando se mencionan esos 7 malos espíritus, también le sacó a otras 2 mujeres más, que entre ellas ayudaron a Jesús en la parte económica, lo mantenían a Jesús para su ministerio, lo acompañaban y lo mantenían. Nunca dice en la Biblia que ella era una prostituta. Eso fue una invención de alguien diciendo, esta es María Magdalena, porque era pecadora. Pucha, pecadora, sí. O sea, no tiene ningún fundamento bíblico. Ok, una mujer en la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, oye, lo han invitado ahí, y mediante fe trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, porque estaba echado, acuérdense, entonces estaba a sus pies, ¿sí? No hacia la cabeza, ¿ya? Llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Con lágrimas los regó, ¿no? Sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos, o sea, los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Ok? Miren, esta mujer no pasó de los pies de Jesús. No llegó a la rodilla, no. Acuérdense, echado de largo y ya estaba a los pies. La cabeza de Jesús estaba cerca de la mesa, ya estaba lo más lejos de la mesa a los pies. Y acuérdense que los pies lo limpiaban los siervos más bajos de cada casa. No las limpiaban alguien importante. Entonces estaba declarándose sierva llorando con lágrimas, o sea, sierva arrepentida. ¿Ok? Vamos a entenderlo ahí. Y los ungía con el perfume. 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, pero ¿cómo es eso? Él no dijo nada, o sea, fue en su pensamiento, pero Dios nos responde nuestras preguntas verbales y nuestras preguntas no verbales, por si acaso, que es bien interesante. Tenemos preguntas, Él nos responde de alguna forma. ¿Ok? Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, Simón, una cosa que tengo que decirte. Y le dijo, di maestro, acaba de decir si fuera profeta, pero no sabe nada, di maestro, ¿qué significa eso? No voy a decir la palabra, ¿no es cierto? Igual, ¿él estaba arrepentido? No. No sabemos por qué quiso invitarlo. De repente para burlarse de él, de repente para encontrar un motivo para esto, o de repente sí tenía un poco de interés realmente en Jesús. Pero, ¿no? De acá, si fuera profeta, di maestro, o tal vez en ese momento si quería saber, no lo sabemos, pero suena medio raro esto, ¿no? Di maestro, y le dice así, un acreedor, o sea, alguien que presta plata, tiene 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. 500 y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Ok. Dios, si bien está para perdonar todos nuestros pecados, nosotros presentamos nuestros pecados, reconocemos nuestros pecados. Él nos ha perdonado, por supuesto, pero al reconocerlos, somos liberados de esos. Si no los reconocemos, los estamos jalando en nuestra vida. Entonces, cuando tú sabes cuánto debes, yo debo un montón, yo debo 500, 1000, 2000, 5000, 1.000.000 de denarios. Entonces, cuando tú debes tanto, sabes que debes. Entonces, cuando te lo perdonan, reconoces qué tanto amor tiene esa persona por ti. ¿No es cierto? Que te perdonó más. ¿Ok? Pienso a quien perdonó más. Y él le dijo, Jesús, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Que era una falta de respeto, por si acaso. O sea, si realmente invitas, era una cortesía, parte de hacerlo esto, no él, pero mandaba a alguien a su casa que lo hiciera. No me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos.
No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Besar los pies es simbolismo de ser servida, aceptarlo como Señor, ¿ok? No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. No le echó el perfume a Jesús en la cabeza, se lo echó en sus pies. Ella no consideraba que era digna de ir más allá de eso. O sea, hasta aquí yo puedo llegar porque esta es mi condición. Humildad, nuevamente, ¿ok? Que Dios no es que Dios la quiere toda, pero esa es la disposición de corazón. Cuando tú ya aprendes que Dios te ama de otra forma, es otra historia. Pero cuando te acercas a Dios y no lo conoces, eso es una demostración de humildad. No ha cesado de besar mis pies. 46. Perdón, 46, 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, la mujer pecadora, le son perdonados. ¿Sí? Porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Acá hay que entenderlo bien. Se le perdonó mucho porque ella reconoció su estado y se le perdona lo que ha reconocido. Cuando digo perdonar es cuando Jesús muere, muere por todos nuestros pecados. La cosa es cuáles soltamos nosotros, cuáles aceptamos que los tenemos para que puedan irse de nosotros. ¿Sí? Entonces, más a quien se le perdona poco, o sea, sí, no, yo soy bueno, yo no robo, sí, a veces llego un poco tarde, pues, ¿no? Pero, no, yo doy mi diezmo, yo ayuno, y no aceptamos nuestras debilidades, nuestros errores, entonces poco nos es perdonado. ¿Por qué? A quien se le perdona poco, poco ama. El verdadero amor es reconocer a Dios, es reconocer cuánto es y cuánto nosotros no somos, ¿no? Y a ella le dijo Jesús, versículo 48, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Cómo te atreves a decir eso? Pero le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado. ¿Cómo demostró fe esta mujer? Esta mujer lo que reconoció que él era su Señor y que ella era su sierva y que con las lágrimas le estaba pidiendo perdón por sus errores a ti, a mi Señor. Y tú, mi Señor, mereces lo máximo. No me importa que sopisten cochinos asquerosos llenos de barro, porque tú eres, hasta el barro de tus pies es valiosísimo para mí, lo seco con mis mismos cabellos y le echo un perfume valioso. Pero no voy más arriba porque tú eres mi Señor. Me acerco con humildad y reconoce su señorío, acepta sus pecados, pide perdón por sus pecados. No necesariamente los mencionó, pero era como diciendo, yo soy pecadora, ¿no? Solamente he hecho esto y esto, esto. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Fe es creerle. ¿Quién es? Te ha salvado. Ve en paz. Ya está, tranquila, no te preocupes, ya no tiene que darle vuelta al asunto nuevamente. ¿Ok? Pero nosotros estamos, ¿quién es? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo una vez, para que veáis, cuando era el inválido, que estaba, lo bajaron del techo, y le dice, Jesús dijo, viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y todo el mundo, ay, ¿cómo puede decir eso? No sé cuántos. Dijo, ¿qué es más difícil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y anda. Como nadie respondía, dijo, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene también poder para perdonar pecados. Le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y el otro se le sanó y levantó y caminó. Jesús estaba mostrando que el perdón de los pecados era parte del ministerio que él tenía. ¿Cómo? Con los milagros y las señales que hacía y cumpliendo cada detalle de la palabra. ¿Ok? Entonces hemos acabado el Evangelio de Lucas capítulo 7. Dejamos de compartir y dejamos de grabar.